Bueno, Benjamín, primero gracias por la invitación. Encantado de participar. Lo primero es que trabajo en esta agencia con este nombre tan raro, digamos, porque son puras consonantes y que son las iniciales de los apellidos de los fundadores de dos agencias importantes en el mercado mundial. Una era Young Rubik, aunque ya habría pasado los 100 años en el mercado norteamericano, y la otra era BMN, una agencia global digital. Eh, Estas agencias que operan en el mundo son parte de un holding que se llama WPP, que finalmente las fusiona a objeto de reforzar sus capabilities, tanto creativos como digitales, y quedó esta agencia global llamada BML, que Jan Rubicam, cuando entró a Chile, en algún momento compró una agencia chilena que se llamaba ProLab, que sería una agencia que ya iría para los 50 años en el mercado chileno. Por lo tanto, me toca ser el heredero de una tradición no menor en la industria creativa, tanto internacional como local. Hemos notado que has trabajado con importantes marcas como Unimac, Falabella, Quali, Movistar, que son como la agencia que lidera, porque está por ahí con Sí. Tenemos la suerte de que importantes clientes y marcas nos confíen su creatividad, como decías tú, Movistar, Unimark. Llevamos las marcas de Softies, de cuidado personal y también pañales, etcétera. eh, Babysec, Elite, Confort. Llevamos el yogur Danone, la cerveza Budweiser, la cerveza Stella Artois del grupo Beibe. Llevamos las tiendas de Pronto Copec. Así que la verdad es que tenemos un portfolio de marcas súper interesante, súper desafiante, y que al final del día la razón de existir de la gente. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la publicidad y el marketing en el último año? Siento que ha cambiado el uso de estereotipos. No es que haya desaparecido, sino que se han reemplazado estereotipos tradicionales por algunos más actuales, y creo que es súper interesante. Hay mayor diversidad de personajes, de situaciones, de insights, y por lo tanto las marcas están buscando conectar de manera más real con sus consumidores, y por lo tanto van quedando atrás estos estereotipos tan arraigados en la publicidad chilena, a este casting tan a de seguro, con gente de ojitos claros, etcétera, a, eh, a dar cuenta de la diversidad actual que vive el país. Y en ese sentido, como te decía, no es que se acaben los estereotipos, pero sí han ido cambiando y evolucionando en el último tiempo. Y lo que quizás antes era como impensado, que apareciera, no sé, un compadre con tatuajes, llaro y cosas así, hoy día es parte del paisaje. ¿Ya? Y eso da cuenta del pulso de la sociedad actual. Y yo creo que se está notando un cambio en ese sentido. Claro, o sea, la diversidad de la sociedad actual, que es evidente, eh, luego se va viendo también en las campañas publicitarias, ¿ya? Por ejemplo, marcas como DAM, con sus campañas icónicas de la belleza real. Entonces ya no salen solo modelos, todas más fantásticas, hermosas, sino que empiezan a aparecer mujeres más normales, de distintas tallas, de distintos colores, ¿ya? Eso que ya tiene años en la publicidad, eh, a la luz de hoy en Chile, digamos, tú ves cómo eso ya ha ido permeando a un montón de categorías, y salvo en algunos alzadores que todavía están como muy pegados en estos estereotipos, donde todo se tiene que ver muy lindo, muy pulcro. Buscan, como te digo, conectarse más, ¿ah? Ser más creíbles, y tocar la fibra al consumidor para poder pasarlo a pensar. Entonces, en ese sentido, siento que mi día se ve mayor diversidad en pantalla también. ¿Cuál es para ti la gran tendencia para los próximos 3 años? Sí, mira, yo creo que antes de hacer ese comentario, diría como que una macro tendencia que se está viendo es que en las grandes compañías, en los últimos 10 15 años, cada vez más vas a ver cómo convergen las estrategias de marca, las estrategias de posicionamiento de marca, van convergiendo en las estrategias de sostenibilidad de las compañías. ¿Ah? Por lo tanto, lo que vamos a ver más y más van a ser campañas asociadas al cuidado del medio ambiente, a fomentar buenas conductas ecológicas, empujar el reciclaje
y en definitiva que las marcas nos cuenten cómo ellos se hacen cargo de contribuir a el cuidado del medio ambiente, ¿ya? La sostenibilidad es mucho más amplia que el medio ambiente, pero al final del día el ámbito de lo verde es lo más tangible, es lo más fácil, no sé si fácil, pero es lo que se puede activar de manera más directa y por lo tanto vas a ver más y más campañas publicitarias de marcas hablando del cuidado del medio ambiente. Y eso hace años no se veía, ¿ya? Y lo que está detrás de eso, como te decía, es que convergen las estrategias de marca, de posicionamiento, con las estrategias de sostenibilidad de las compañías. ¿Por qué? Porque en el fondo, hoy día, donde la información está, digamos, disponible, eh, no es posible que tú me digas, a la hora de ofrecerme un producto y servicio, me digas una cosa y después tengas una conducta distinta. ¿Ah? Eso en todo ámbito, y en el de sostenibilidad más todavía. Entonces, vas a ver más y más campañas destinadas a eso. Eh, en el retail, por ejemplo, Falabella, Ripley, París, todos tienen un concepto que agrupa sus iniciativas de sostenibilidad. Conciencia Celeste, por ejemplo, en el caso de París, ¿ya? Todas las compañías desarrollan, las marcas desarrollan estos paraguas para luego poder comunicar estas iniciativas y que le vayan sumando reputacionalmente, pero en el fondo lo que está detrás es lo que decía, de que en el fondo ya no pueden ser dos caminos que no se encuentran, sino que se están encontrando para mí. Perfecto, o sea, sería que la tendencia acudiría a las reales urgencias que enfrentaría la sociedad en los próximos años, como por ejemplo la lucha con el medio ambiente. Sí, mira, no digo que sea la única tendencia que vamos a ver, pero cuando pasa que hay un tema tan importante a todo nivel, en todo el mundo, y de alguna forma los consumidores, además de los productos y servicios que consumen, esperan que las compañías, digamos, tengan también una postura y aporten, ¿ya? Eh, y claro, difícil que, no sé, quizá un yogur pueda aportar a resolver otros problemas de la humanidad, pero sí se espera que contribuya a ocultar el medio ambiente. Y ahí tiene a Soprole con su campaña de los envases, digamos, del reciclaje de envases, ¿ya? Entonces, eso es un poco el sitio que te estoy dando cuenta que ya se está viendo también en las campañas publicitarias. Perfecto. Bueno, la tercera pregunta, este 6x1, desde lo que tú haces, ¿qué cosas crees que van a cambiar y a las que deberíamos estar atentos? Algo que hoy día está bastante resuelto y que más bien es un asunto de presupuesto es el alcance. Es decir, cuando una marca quiere comunicar un mensaje, el alcance es la posibilidad de llegar a más y más personas. Y ese alcance hoy día entre televisión y medios digitales está el 80% de la inversión publicitaria ahí, ¿ya? El 80% de la inversión publicitaria se concentra en televisión y digital porque ahí tienes alcance garantizado prácticamente el 100% de la población, digamos, de ciertas características igual. Y por lo tanto, eh, lo que empieza a cambiar es ya no la posibilidad de alcanzarlo, sino que logrado, bueno, cómo ese mensaje ya es relevante. Y segundo, cómo luego de una experiencia de marca satisfactoria, experiencia de marca es cuando tú estás viendo, digamos, un estímulo de alguna marca y te hace sentido relevante para ti, te llamó la atención, lo encontraste divertido, etcétera. Eso todo bien. Y luego viene la experiencia de cliente, que es, eh, fuiste, compraste ese producto o ese servicio y, bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Conversa o no conversa con lo que tú escuchaste a través de la comunicación, ¿ya? Entonces, cada vez más vamos a ir teniendo que hacernos cargo de que esa experiencia de cliente sea satisfactoria también. Y eso no es solo el producto o el servicio que se presta, sino que también todo el viaje del consumidor asociado a ese producto y servicio. Y ahí nuevamente entran los marqueteros a entender ese viaje del consumidor, entender cuáles son las necesidades de información que va teniendo, cuáles son las necesidades de comunicación desde el consumidor a la marca, cómo te haces cargo, etc. ¿Ah? Entonces, obviamente, en el caso de comprar una cerveza, quizás es más simple porque es un producto que tú lo destapas y ya está, pero en el caso de la compra de un bien durable como un auto, es distinto. eh, y esa experiencia de cliente va a ser cada vez más relevante, determinante y vamos a tener que estar atentos a eso. Perfecto, y puede ser que también te refería a que en el mismo medio donde se publica
todo esto, sea la televisión o los medios digitales, en el mismo canal, por decirlo así, que también uno se encuentra las opiniones, que era algo que antes no pasaba, que Tal cual. antes uno solo veía las publicidades en la televisión, pero la opinión era en el boca a boca. Claro, claro, hoy día es mucho más bidireccional. Eh, Hoy día la protección del consumidor, el CERNAC, etcétera, eh, eh, disponibiliza muchos más canales de comunicación desde el cliente hacia las marcas, mucho más que antes. Eh, Cuando yo era chico existía la línea directa al Mercurio y era como, oh, alguien reclamó la línea directa al Mercurio, eso ya era como lo único. Hoy día existen múltiples plataformas partiendo con las redes sociales, ¿ya? Entonces, claro, si la campaña fue linda, pero la experiencia no fue satisfactoria, se genera un gap, una brecha entre lo que la marca dice y lo que la marca hace, que solo destruye valor, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener que estar cada vez más atentos. ¿Cuál es tu opinión sobre la publicidad en Chile y qué crees que se debería hacer para mejorar? Ya, yo creo que la publicidad en Chile siento que está un poco pegada en el sentido de ser conservadora, de tomar poco riesgo, etcétera, lo que nos lleva al final a una cosa bien homogénea. Eh, por ejemplo, todavía se ven estas campañas institucionales donde las marcas hablan de sí mismas y te cuentan su propuesta de valor y con lindos paisajes y buena música, etcétera, pero al final del día son muy ombliguistas eh, y tú tratas de buscar de qué manera se conectan con la gente y no es tan directo, no es tan fácil, no hay buenos insights, etcétera. Entonces, eh, yo creo que lo que está detrás de eso es que hoy en día hay un exceso de análisis. Hoy día la data está por todos lados, el acceso a la información es mucho más disponible que antes, entonces eso te lleva también a mucho análisis. Y dentro de ese análisis muchas veces los avisadores buscan eliminar cualquier riesgo que te pueda generar esa campaña, de que te cuestionen, o de que te chaqueteen, o de que te hagan un meme, etcétera. Entonces, esa como exceso de racionalidad en las comunicaciones eh, genera un producto más homogéneo y a veces tú ves verdaderos PowerPoint en pantalla, ¿ah? Donde en el fondo eh, la verdad es que es difícil que las marcas conecten con la gente así. Por ejemplo, estos comerciales como de alarmas, donde hay una situación en un comedor y el marido le dice a la esposa, oh, parece que está inseguro en la cosa, necesitamos una alarma. Entonces, esa cosa excesivamente racional y sobreanalizada y exenta de cualquier riesgo, como digo, genera algo como un poco homogéneo y al final uno de los objetivos centrales de las comunicaciones es justamente generar impacto, llamar la atención, salir del paisaje. Entonces, si uno va sobre seguro un 100%, es cada vez más difícil poder destacar. ¿Sabes? Se genera ahí un trayecto. Eh, yo creo que yo creo que la simpleza, que es un elemento que está desde que se inventó la publicidad, la simpleza tiene que estar ahí, y lo que muchas veces vemos es un aviso lleno de información, poco jerarquizada, entonces cuesta entenderlo. A veces en un comercial de 30 segundos te dicen tantas cosas que como que cuesta entender qué te quisieron decir, entonces la simplicidad es clave, pero la simplicidad tiene que ir a la vez con tomar algunos riesgos, digamos, para que esa creatividad, digamos, salga del molde y se genere lo que uno entiende como una campaña efectiva, ¿ya? Que logró llamar la atención, logró conectar y junto con eso metió un mensaje, ¿ya? Y ese mensaje fue relevante porque responde un insight, o sea, detrás hay todo un pensamiento, pero cuando ya el nivel de análisis y de eliminación de riesgo es muy grande, el resultado es algo más plano, digamos, ¿ah? Y lo complicado es que termina no haciendo el trabajo.
a veces lo que hacen las marcas es que le meten tanta plata que pasan y pasan y pasan el mensaje y termina entrando igual, ¿ya? Pero lo loco es que podrían hacerlo más barato, poniendo menos veces el aviso, pero siendo un poquito más disruptivo, un poquito más arriesgado, etcétera. ¿Campaña de publicidad que has visto en tu vida o la que más te ha gustado y quién es lo que te hizo elegirla como la mejor? Eh, Mira, me inclino por Dumb Ways to Die. Dumb Ways to Die es una campaña de no tantos años atrás, Metro de Melbourne, eh, que, bueno, le fue increíble, ganó no sé cuántos leones, Cannes, etcétera. Y resulta que refleja bastante lo que te estoy planteando, que es una idea muy simple, ¿ah? Formas tontas de morir. ¿Ah? Y tenía varios elementos que destacar. La simpleza, te lo comenté recién. Era muy, muy simple. ¿Ah? Segundo, eh, la música. Esto era una canción que se volvió también un hit. La canción, porque es una canción bien honeja, con una letra muy divertida. Entonces, la canción, te digo que dejó la. Entonces, tercero, tenía un tono de voz, tono muy, muy cercano, muy como coloquial, accesible para cualquier persona. Entonces, permitió que el mensaje pasara súper bien. Estamos hablando de que el mensaje podría haber sido terrorífico, porque eso fue una campaña para promover la seguridad en el metro. ¿Ya? Y lo hicieron con esta canción, con estos monos, donde tú terminabas cantando la canción y la verdad es que eso es algo que representa lo que te digo de ser simple, pero también tomar ciertos riesgos. Cuando tú ves la letra, imagínate el Metro de Santiago con una canción que hable de, no sé, pues prenderle fuego a tu pelo, pegarle con un palo a un oso, tomar remedios vencidos, ir a pescar pirañas con tus partes íntimas, eh, sacar las tostadas de la tostadora con un tenedor, eh, aprender a bailar solo, comerte una torta vencida. Oye, harían uno increíble, rayarle el auto a un narcotraficante. Entonces, imagínate el Metro Santiago hablando así. Entonces, obviamente, eso acá en Chile no pasa porque sería como una locura. Pero en esta campaña fue tan bien tratado ese mensaje súper irónico, pero de una forma muy cercana, con una música. eh, bueno, y lo otro es que este concepto lo llevaron a través de distintas formas, no solo en la música. Por ejemplo, había juegos para tablet. Entonces, un niño que todavía no anda solo en el metro, ya le está pasando el mensaje de que se tiene que cuidar porque el metro puede ser peligroso y formas tontas de morir. ¿Ya? Entonces, creo que recoge todo lo que te estoy comentando de una cosa muy simple, pero con un cierto riesgo, cierto filo, porque yo me imagino que a 10 personas en Melbourne a alguien le da el parecido un escándalo, pero a las otras 9 le encantó. Entonces el balance fue muy bueno. ¿Tú crees que la pandemia generó un cambio importante en la publicidad y en la manera de impartirla? Yo la verdad es que creo que no. Ah, eh, pero lo que sí probablemente aceleró procesos, que en alguna forma se iban a ir dando de todas maneras. Eh, Porque claro, las cuarentenas pasaron. ¿Te acuerdas que hubo campañas con gente con mascarilla, campañas de calles vacías? Pero esos eran los temas del momento. Pero todo eso pasó, pero el salto en digitalización quedó. Como te decía, en Chile, entre televisión y digital, el 80% de la inversión publicitaria y más del 50% ya es todo digital. Y ese efecto pandémico, yo creo que alcanza un sinfín de quehaceres, no solo el de la publicidad, porque al final del día lo que está entre medio es la forma en que te conectas con las personas, se conectan las marcas con las personas. Entonces, claro, yo no creo que haya habido un cambio tan profundo en ese sentido,
pero sí se aceleraron procesos en el sentido de cómo yo llego, lo que te comentaba del alcance, cómo alcanzo. Entonces, claro, por ejemplo, hoy día los centennials, que gente que va a salir de la universidad, no sé, por este año, el próximo, el siguiente, no ve televisión. Entonces, ¿cómo llegas a ello? Bueno, llegas a través de las redes sociales, por ejemplo. Eh, y eso obliga a los que generamos estrategias de comunicación a profundizar nuestra comunicación a través de redes sociales. Es un proceso que lleva 15 años, pero probablemente con la pandemia se profundiza más todavía, porque hoy día se da algo que no se daba antes, y que es que tienes las cuatro como grandes generaciones, las tiene Facebook, desde el Centennial estará en TikTok y en Instagram, pero en el fondo hasta el Baby Boomer está en las redes sociales. Claro. ¿Ya? Entonces, obviamente, eso fue potenciado por la pandemia, pero no creo que haya generado un cambio en más allá de cómo se impacta la publicidad. ¿No? En términos como de mensaje y todo eso, creo que hubo un periodo pandémico, como te decía, con campañas con mascarilla o calles vacías, pero la forma en que yo me comunico con la gente, en el fondo, pasada la pandemia, no creo que haya cambiado mucho. ¿Ya? Quizás los canales son distintos, tampoco son distintos porque ya estaban antes de la pandemia, pero el uso de esos canales puede que se haya profundizado un poco.